Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Les saludamos desde el colectivo El Cambalache. El día de hoy les vamos a presentar nuestro menú cubano, que estará compuesto por un arroz de moros y cristianos y por un pollo guisado. Para la preparación del arroz vamos a necesitar media libra de frijol negro, un kilo de arroz, medio pimentón, una hoja de laurel pequeña o media hoja de laurel si tenemos grande, una cebolla grande, media libra de chicharrón carnudo, cuatro dientes de ajo, una pizca de orégano, una pizca de comino, sal y pimienta al gusto y agua. Para la preparación del pollo vamos a necesitar una presa por persona, una cebolla, tres tomates licuados, un cubo de caldo de costilla, puerro, cerveza, que en este caso nosotros utilizamos la cerveza de Ivo Creaciones Colectivas, que se la recomendamos muchísimo, sal y pimienta al gusto y agua. La preparación la vamos a iniciar dejando desde la noche anterior a que vayamos a cocinar el frijol en remojo. De esta forma cuando vayamos a empezar la cocción va a estar hidratado, va a estar mucho más limpio ya que esta agua nos ayuda a limpiar las impurezas que tiene el grano y va a ser mucha más sencilla su cocción ya que va a estar más blando. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser cortar el chicharrón en trozos personales de bocado. Lo vamos a poner en una olla donde lo vamos a mantener dorado con un poquito de sal, de manera que suelte toda su grasa y quede bien cocinado. Como les decimos, es importante que quede bien dorado. Lo siguiente que vamos a hacer en simultáneo va a ser poner los frijoles. Recuerden que deben estar remojados en una olla express con 10 tazas de agua. Allí lo vamos a dejar cocinar primero a fuego lento durante algunos minutos hasta que veamos que el agua se tiñe del mismo color que los frijoles. Le recomendamos también lavar el arroz que vamos a utilizar para quitarle la mayor cantidad de almidón que podamos. Esto nos va a ayudar a la preparación. Una vez que veamos que el agua de los frijoles ha tomado ese tono característico de los mismos, vamos a tapar la olla y la vamos a dejar cocinar a presión durante 20 minutos. De la misma manera, cuando veamos que el chicharrón ya está dorado, lo retiramos, lo ponemos sobre unas servilletas de cocina para quitar el exceso de grasa que les haya podido quedar encima y vamos a tomar la cebolla, el pimentón y el ajo que debemos tener picado, lo vamos a poner sobre la grasa del cerdo que se haya desprendido en la olla y lo vamos a cocinar allí por algunos minutos. Una vez que esto haya ablandado, vamos a agregar una pizca de orégano, la media hoja de laurel o la hoja pequeña dependiendo de lo que tengamos y una pizca de comino. Luego vamos a poner el arroz, recuerden que este debe estar crudo con este salteado de verduras básico que tenemos. Allí vamos a revolverlo hasta que notemos que el arroz empieza a tomar un tono transparentoso debido pues a que ya se está infusionando con el resto de los ingredientes. Una vez que se hayan completado los 20 minutos de cocción de los frijoles en la olla, vamos a sacar 8 tazas de líquido y lo vamos a mantener separado por un momento. El resto del líquido que nos sobre lo vamos a descartar y vamos a separar los frijoles de preferencia en un colador. Una vez que tengamos únicamente los frijoles, lo vamos a mezclar con el resto del arroz y vamos a revolver dentro de la olla de manera que se integre con el resto de ingredientes. A continuación vamos a pasar toda esta preparación que aún se mantiene cruda salvo por los frijoles a una olla arrocera. Acá vamos a agregar las 8 tazas de caldo de frijol. Esto nos va a ayudar tanto a darle ese color característico bronceado, por decirlo de alguna manera, al arroz y ayudar en el proceso de cocción. Vamos a agregar sal y pimienta al gusto y finalmente vamos a agregar también los chicharrones. Mezclamos dentro de la olla de manera que todo se integre de la mejor manera. Tapamos y vamos a dejar que la olla arrocera haga su trabajo. Esto también se puede hacer en una olla común y corriente. Se recomienda dejarlo aproximadamente 25 minutos a un fuego bajo para que se seque bien el agua sin que se nos vaya a quemar el arroz. Nosotros podemos hacer ambas preparaciones por separado porque nuestra olla arrocera mantiene el calor sin llegar a quemar el arroz. Sin embargo, les recomendamos que si está dentro de sus posibilidades, lo hagan al tiempo. Para empezar con el pollo, en una olla limpia vamos a agregar un poco de aceite, vamos a poner la cebolla, el ajo y el puerro, vamos a dejar que se cocine
le vamos a agregar un poco de sal que va a ayudar con este proceso y una vez que veamos que la verdura ya está levemente cocinada, lo podremos notar especialmente porque la cebolla va a tomar un tono transparentoso, vamos a agregar el tomate licuado. Vamos a mezclar bien de manera que se empiecen a integrar desde ya los sabores y a continuación vamos a agregar las piezas de pollo. Recuerden que es una pieza de pollo por persona y vamos a poner también la parte verde del puerro, es decir, las hojas de este. Le vamos a agregar un poco de agua, 2 tazas específicamente. Agregamos el caldo de costilla a continuación y vamos a mezclar muy bien para que se integren todos los sabores y se empiecen a cocinar desde ya. Finalmente vamos a agregar un poco de cerveza. De nuevo les recomendamos utilizar la cerveza de Ivo Creaciones Colectivas. Les dejaremos el link acá en el video para que la puedan buscar. Agregamos una buena cantidad de cerveza. Esto nos va a ayudar a que la mezcla tenga un sabor mucho más rico y sea un guiso mucho más potente. Mezclamos una vez más y si ustedes desean agregar un poco de sal y pimienta adicional, es completamente al gusto. Finalmente tapamos la olla y vamos a dejar que se cocine hasta que el guiso se convierta ya en una salsa mucho más espesa, o sea que este se reduzca y que el pollo esté completamente cocinado. En un punto de la preparación vamos a retirar el pollo del guiso, lo vamos a dorar de manera que se note por todos los lados del pollo y lo vamos a integrar nuevamente con la mezcla. Finalmente, para servir sacaremos las porciones de arroz que necesitemos de la olla y emplataremos con una pieza de pollo la que vamos a cubrir con guiso y dejaremos caer también un poco de guiso sobre el arroz. Esperamos que disfruten esta receta, que se la agradecemos profundamente a Josette Quintero y a Liu Alarcón, dos grandes amigos nuestros que son cubanos, y les enviamos un fuerte abrazo ya que esta receta habría sido imposible sin su colaboración. Muchas gracias.